El gasto en defensa es invertir en libertad, porque lo que no puede ser es que España gaste poco relativamente en defensa y si hay un ataque de otro país que intente conquistar España, su territorio, e imponer sus normas a España, pues lo conseguirá con relativa facilidad. En cambio, si España y la Unión Europea también, por supuesto, está bien armada, con armamentos modernos, con suficiente cantidad de armamentos, de municiones, etcétera, armamentos sofisticados, como los que se usan actualmente en las guerras, pues tendrá una fuerza considerable y no podrá ser derrotada ni invadida con facilidad, sino con muchísima dificultad. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con Ucrania, que Ucrania ha sido ayudada por la Unión Europea, por Estados Unidos, hasta hace poco, y realmente ha resistido la guerra y sigue manteniendo su independencia, aunque una parte de su territorio ya no es de Ucrania, pero sigue siendo un Estado soberano e independiente. Pues algo similar puede suceder en otros países europeos y por tanto conviene que la Unión Europea se rearme. Mientras la ayuda a Estados Unidos no vuelva a reactivarse, que no sabemos si eso será algún día o no será, pues la opción más racional, la opción más coherente es la que está tomando la Unión Europea, el rearme. Y para eso hay que gastar más en defensa, aunque Europa se tenga que endeudar, aunque España se tenga que endeudar, pero sin que eso afecte a los gastos en sanidad, educación, pensiones, etcétera, vivienda, etcétera, etcétera. La vivienda en España se encarece un 8,4% en el año 2024. Es una subida muy notable si la comparamos con la subida que hubo, por ejemplo, en el 2007, 2008, etc. Y eso significa que muchas personas tienen que comprarse una vivienda propia en las afueras de las grandes ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona, etc. Y esto también no es la solución completa, porque, como dicen en los telediarios de las distintas televisiones, de los distintos canales, pues los precios también están poniéndose a la par en las afueras que en el centro de las grandes ciudades. Entonces es un problema añadido a los ya existentes. En ese aspecto lo que hace falta es la construcción de mucha mayor cantidad de viviendas cada año en España, algo que se viene diciendo por activa y por pasiva por parte de muchos articulistas, de muchos políticos, por parte también de muchos comentaristas políticos, pero que al final no se sustancia en una realidad efectiva, porque se habla mucho de estas cuestiones, pero al final no se toman decisiones por parte del gobierno español en ese sentido, que sean decisiones masivas, no decisiones puntuales que no sirven para solucionar el problema de la vivienda de los españoles. Trump amenaza con sanciones a gran escala a Rusia. Es una gran novedad, pero lo ha dicho porque pretende forzar una paz duradera y en ese sentido quiere lograr un alto al fuego en el que participen claramente tanto Rusia como Ucrania, como es lógico, y en ese sentido, si no se logra ese alto al fuego, esa paz, pues impondrá sanciones bancarias y aranceles a Rusia para lograr la ansiada paz. Vemos que hay un cambio ya de decisiones políticas por parte de Trump, quizás aconsejado por sus asesores políticos, y realmente esto puede suponer un cambio en su política. También ha cambiado las decisiones sobre los aranceles en relación con México y Canadá, y esperemos que esto sirva para un cambio real en sus decisiones políticas, para que no afecten negativamente a la situación económica mundial y también que haya un acercamiento a los intereses de la Unión Europea y que realmente pues diga el propio Trump que va a estar colaborando a nivel defensivo, a nivel militar, con la Unión Europea. Eso es lo que se desea. En cualquier caso, los líderes europeos no están muy seguros de este cambio político en relación con la ayuda militar a Europa y por lo tanto está bien que implementen estas medidas de aumentar mucho el gasto en defensa para proteger precisamente la seguridad de todos los ciudadanos europeos. Es algo absolutamente coherente y lógico. No se puede hacer política basada en especulaciones. Distinguir verdad y ficción. Esto, diríamos, cada vez es más difícil con los avances tremendos de la inteligencia artificial. Incluso ya hay varios expertos que han dicho que cada año la inteligencia artificial avanzará de forma exponencial. Y esto también es otro dato a tener muy en cuenta. Y realmente incluso un gran comunicador como Iker Jiménez está hablando ya de que va a ser un arma en el próximo futuro y que realmente esto supone que también va a tener una gran importancia a nivel geoestratégico la inteligencia artificial. Por supuesto va a tener usos militares, pero también puede servir para la ciberdelincuencia, mal usada la inteligencia artificial, se entiende.
y cada vez será más difícil distinguir imágenes hiperrealistas creadas por la IA de imágenes reales captadas por cámaras fotográficas o por los propios móviles sin el uso de la inteligencia artificial. Esto está abriendo pues una serie de situaciones nuevas que cada vez van a ser más abundantes y, por lo tanto, las personas tendrán que diferenciar, discriminar suficientemente bien para saber cuándo estamos viendo inteligencia artificial, imágenes de inteligencia artificial, o cuándo estamos viendo imágenes reales. Y esto también va a plantear problemas de seguridad en muchos aspectos, por ejemplo, en la identificación de personas, etc. Todo esto crea pues una nueva situación a nivel mundial. Polonia anuncia un entrenamiento militar masivo de hombres jóvenes polacos, y esto lo hace porque tiene pues una sensación de que puede ser invadida militarmente. Y esto pues no es una simple suposición, porque existen los servicios secretos de inteligencia, tanto en Polonia como en otros muchos países, en todos los europeos y en todos los países del mundo existen servicios de inteligencia y tienen datos y tienen pues informaciones que parece ser que son muy fiables, y en ese sentido pues consideran que hay que prepararse para un escenario bélico en los próximos años que podría ser posible y que podría ser real, que no es una simple especulación sin sentido, lamentablemente. En ese aspecto pues me parece algo entendible que el gobierno polaco tome este tipo de decisiones, porque lo que pretende es asegurar la integridad territorial de Polonia ante posibles ataques militares. A Rusia no le gusta el rearme de la Unión Europea, más exactamente al gobierno ruso, y pues consideran que eso puede ser una amenaza para la estabilidad de Rusia, para la integridad territorial de Rusia, pero no tiene por qué ser así de ninguna forma. Simplemente Europa, la Unión Europea, tiene derecho a aumentar el gasto en defensa simplemente para evitar posibles peligros de guerra o de situaciones complejas, diríamos, en el escenario mundial. Y en ese sentido no quiere decir que porque se rearme vaya a atacar a Rusia. Eso yo creo que es bastante evidente y claro. En todo caso, se puede decir que es una realidad y eso va a suceder porque, salvo que cambie Estados Unidos de política en relación con la Unión Europea y siga como hasta hace pues una serie de meses, hasta hace un mes o dos aproximadamente, hasta que llegó al poder Trump, pues la situación podría cambiar en ese sentido, pero de momento pues no está cambiando.